pantalla. Sí, ya licenciado. Se ve bien. Ok. Entonces, buenas noches. Vamos a entrar en materia. Hoy tenemos una capacitación, entonces voy a agotar los puntos de hoy y vamos a iniciar de una vez. Estuvimos viendo en la sesión anterior la teoría general de los tratados dentro del marco del derecho internacional público. Habíamos establecido el concepto, ¿verdad? Vimos las diferentes denominaciones que se le dan dentro de la doctrina, ¿verdad? Dentro de la teoría a los tratados. Dejamos pendiente otros instrumentos que no tienen la categoría para la doctrina de un tratado, pero que siguen siendo instrumentos del derecho internacional público. Y vamos a ver dentro de ellos varias definiciones. La primera es un proceso verbal, ¿verdad? Este tipo de instrumento son especies de actas que se registran el contenido de las negociaciones que posteriormente pueden dar como resultado un tratado, ¿verdad? Y en este se va a dar a conocer el alcance y el significado del mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces son todas las actas donde va a constar esa negociación, ese proceso, y que obviamente son de suma importancia para poder comprender el contenido de un tratado. Tenemos también el cambio de notas, ¿verdad? El cambio de notas va a ser la correspondencia que se intercambian las altas partes entre sí y versan sobre cuestiones administrativas o en algunos casos van a comunicar la ratificación de un tratado por parte de un Estado, ¿verdad? Entonces va a ser esa comunicación bi o multilateral que va a existir entre los Estados para establecer asuntos administrativos o manifestar la ratificación de un tratado. Entonces el contenido, digamos, son contenidos más simples, no, su contenido no lleva inmersa una obligación o un derecho para los tratados. La tercera sería el compromiso arbitral. Esto tiene una característica muy especial porque es un instrumento que sí va a expresar acuerdo de voluntades, tiene que ser firmada por los dos estados como mínimo, ¿verdad?, que deciden someter un asunto determinado a arbitraje o, ¿verdad?, un arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, este compromiso va a tener vinculación específicamente para los estados que lo están asumiendo. Pongo sobre la mesa si alguien tiene algún ejemplo de estos compromisos arbitrales entre estados, si han escuchado de alguno. ¿Me escuchan o no? Sí, licenciado, pero yo creo que no tenemos en la mente algún tipo de ejemplo. Licenciado, disculpe, podría ser aquí con Nicaragua y El Salvador, creo que están peleando unas islas. Ok, muy bien. Muy bien, Ronnie. Sí, precisamente no tanto las islas, sino que el límite, ¿verdad? El límite de los mares. Entonces, obviamente, al determinar cuando hay un conflicto de mares, eso le permite ciertas libertades de comercio y algunos espacios territoriales que están establecidos sobre el límite, ¿verdad? Entonces, pero ese es un ejemplo. Delia. Sí, licenciado, sería el referendo territorial entre Belice y Guatemala. Sí, en efecto, ¿verdad? Ese es un proceso que se quiere someter a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Ese pudiera ser un ejemplo. Todavía no estamos en esa fase del compromiso, porque eso lo vamos a ver en una clase específica. El tema del diferendo territorial, aparte de los acuerdos establecidos, fue consulta popular a ambos estados para que faculten a los gobiernos precisamente a poder firmar un compromiso arbitral que permita plantear dicho conflicto en la Corte Internacional de Justicia y obviamente lo que implicaría es la aceptación de los estados de lo que ésta resuelva, ¿no? Pero
Pero sí es la idea, básicamente. Muy bien, Delia. ¿Alguien más? Sí, Cruz Eduardo González. Licenciado, buenas noches. Buenas Un noches. caso de ese sería las Malvinas de Argentina versus Inglaterra. Muy bien. Muy bien, coméntenos un poco el tema de las Malvinas. Eso y el conflicto territorial que tienen entre los residentes argentinos con los residentes ingleses sobre el territorio de las Malvinas, que uno lo reclama que es territorio argentino, pero Inglaterra lo reconoce como parte de su corona o de su territorio. Y Muy bien. como supuestamente ellos abocan que la mayoría de la población habla inglés, entonces por ende les pertenecen y se consideran ingleses. Muy bien. También es un tema parecido al que mencionaban de Nicaragua, ¿verdad? Fue territorio utilizado por Inglaterra en su momento, entonces, por lo tanto, los colonos, ¿verdad? Eran gente proveniente de Inglaterra. Sin embargo, cuando Inglaterra firma su independencia, reclama el espacio territorial, y el espacio territorial de alta mar incluye a las Malvinas, ¿verdad? Entonces, obviamente, reclama que es parte de su territorio. Y ese es parte del conflicto que se tiene a la fecha, ¿verdad? En teoría ya superado, pero también fue sometido a la voluntad de un tercero que estableciera quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, pero muy bien el tema de un compromiso arbitral. Solo que Cruz Eduardo González, usted me asusta porque me aparece en dos lados. Es que no tengo micrófono, licenciado, entonces me conecto al teléfono para poder hablar. Está bien, pero sí es el mismo, ¿ah? Sí, es el mismo. Ahorita ahí está. Ya estaba asustado porque lo miraba en un lado, pero me habla por otro, entonces. Licenciado, vamos. Bueno. Hay que buscar maneras de cómo llegar. Llega, lo felicito por eso. Muy bien, de ahí tenemos el armisticio. El armisticio va a ser un acuerdo de voluntades que necesita la manifestación solemne de voluntad posterior que pone fin a las hostilidades entre dos estados de guerra, ¿verdad? Entonces, una vez dos estados llegan a, ¿verdad? Aparte es la firma de la paz, ¿verdad? Firma de la paz es un tema distinto. Un armisticio es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que se manifiestan solemnemente con el ánimo de poner fin a estados de guerra entre dos o más estados, ¿verdad? Entonces ese es el armisticio. De ahí tenemos los estatutos, que los estatutos van a ser instrumento que contiene un reglamento o procedimiento. A ver si me pueden colaborar con estatutos, ejemplos de estatutos. Ya hemos visto algunos a lo largo de la clase. El Estatuto de Roma, licenciado. Muy bien, ¿qué contiene el Estatuto de Roma? Pues la verdad lo voy a ser muy sincero, ahorita lo voy a buscar porque no lo tengo muy claro. Pero búsquelo porque nos sirve mucho. Yo cuando ustedes participan, creo que se recrece un poco más la clase y es más interactiva para ustedes. Licenciado, los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. ¿Y entonces cuál es el Estatuto de Roma? Dice que identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelamiento, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente. Muy bien, el Estatuto de Roma ha establecido algún tipo de tipificaciones penales que se han convertido en parte de nuestro Código Penal y leyes conexas, ¿verdad? Para el caso específico de Guatemala. Este es un documento, recuérdense cómo empezamos la clase anterior, esta es la teoría general de los tratados. Finalmente, en la fase formal, todos entran como un decreto a nuestra legislación interna, ¿verdad? Pero la doctrina tiene algún tipo de clasificación doctrinaria, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en este momento.
¿Alguien más? Aparte del Estatuto de Roma. Licenciado, buscando aquí un poco, creo que hay un estatuto de los trabajadores, y no estoy mal. Sí, solo ojo, cuando buscan en internet, recuérdense de siempre chequear la fuente, ¿verdad? Para darle credibilidad a la parte académica, tienen que asegurarse que la fuente sea una fuente real, sustentada y fidedigna. ¿Qué le parece ahí del Estatuto de Trabajadores? Me aparece el Estatuto del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas. No, pero digamos, ahí estaríamos hablando de estatuto que serían bases, normas, ¿verdad? Que van a regular un ente de derecho público de la rama del derecho laboral, ¿verdad? Pero eso es de definición interna. Sí, es como los estatutos de una sociedad anónima en Guatemala, de una sociedad civil, de una asociación civil no lucrativa, de un partido político. Todos esos están basados, cualquier órgano colegiado tiene estatutos, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el estatuto como un instrumento internacional del derecho internacional público. ¿Sí, Delia? El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ok, muy bien. La función principal es proporcionar protección internacional bajo la auspiciación de las Naciones Unidas a todos los refugiados que reúnan las condiciones previstas en el estatuto. Ok. En efecto, muy buen aporte, Delia. Justo lo que dice la definición, ¿verdad? Es un instrumento que contiene un reglamento o procedimiento, en este caso especial, que es para el tema de refugiados, ¿verdad? ¿Y quién lo garantiza? El Alto Comisionado de Naciones Unidas. Muy bien, Delia, es un buen ejemplo. ¿Alguien tiene algún otro? El Estatuto de la Corte Internacional, licenciado. Muy bien. Sí, compártanos un poquito del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, este es establecido por la Carta de las Naciones Unidas como un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Muy bien, y mire qué casualidad que usted precisamente nos menciona las cartas, ¿verdad? No sé, Marcos, si usted nos puede ayudar, recuerda la definición o el concepto de una carta como una denominación de la teoría general de los tratados. Es un documento en donde todos los países miembros están de acuerdo con algunas guías internacionales, licenciado, no sé si... Sí, pero recuérdese que lo clave de las cartas es que tiene la creación de un organismo internacional. Usted mencionó, ¿verdad?, que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un instrumento que va a establecer normas y procedimientos de aplicación en la Corte Internacional de Justicia provenientes de la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, obviamente, con la Carta se creó las Naciones Unidas, ¿verdad? Y de las Naciones Unidas deriva la Corte Internacional de Justicia. Y se crea un estatuto para establecer las normas y procedimientos de la aplicación de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, eso sería en cuanto a los estatutos. Finalmente, tenemos otros dos ítems que serían los memorándums de entendimiento, ¿verdad? Entonces, esto se va a relacionar con un tratado sobre cuestiones eminentemente comerciales, ¿verdad? 2 o más estados firman un memorándum de entendimiento donde van a establecer procedimientos comerciales que van a competir a ambos países, ¿verdad? Y por último están las bases de entendimiento. Las bases de entendimiento son instrumentos en el que se establecen los puntos que deberán desarrollarse en negociaciones posteriores que culminan finalmente en un tratado, ¿verdad? Recordemos que los tratados muchas veces son base de discusión en órganos colegiados de gran trascendencia y no pueden, o sea, no se lleva una propuesta de un tratado a la primera, ¿verdad? Sino que normalmente se establecen bases de entendimiento
y estas son las que se van compartiendo con los distintos estados, se le hacen observaciones, ¿verdad? Sugerencias, y posteriormente estas bases de entendimiento, si tienen la aprobación de los estados que lo pretenden ratificar, pues obviamente se va a convertir en un tratado, ¿verdad? Entonces las bases de entendimiento van a ser el inicio, ¿verdad? Como un primer borrador de lo que puede llegar a convertirse un tratado. Entonces esos serían los otros instrumentos que no tienen categoría de tratado, pero que sí van a ser útiles y necesarios para la relación entre los estados o entre los estados y algún organismo internacional para poder establecer las normas que van a regir la relación entre estos. Para recordarlos, tenemos el proceso verbal, el cambio de notas, compromiso arbitral, armisticio, estatuto, memorándum de entendimiento y las bases de entendimiento. Esos serían los otros instrumentos que no tienen categoría de tratado. ¿Alguna duda? Pasamos entonces a la clasificación. La teoría general de los tratados clasifica en 4, ¿verdad? La división para entender los mismos. Primero, por su contenido o función jurídica. Segundo, por sus participantes. Tercero, por el objeto. Y cuarto, por la incorporación de los estados. Entonces vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. La primera división es por su contenido o función jurídica. Este se subdivide en 2, tratados o contratos y los tratados ley. El primero son los tratados o contratos y van a ser aquellos que se celebran entre 2 o más estados con fines muy específicos. Establecen prestaciones recíprocas a cargo de las partes contratantes. Es decir, ambas partes van a tener derechos y ambas partes van a tener obligaciones. Este se subdivide en otras 2 categorías que serían los tratados o contratos ejecutados y los tratados o contratos ejecutorios. Los tratados o contratos ejecutados tienen naturaleza perpetua y no varían aunque cambien los gobiernos, ¿verdad? Son los que ya están consentidos por los estados y tanto los derechos y obligaciones para estos van a tener esa naturaleza, ¿verdad? Van a ser de un compromiso permanente, se están cumpliendo y obviamente los estados van a seguir trabajando sobre la firma y ejecución de los mismos. En por ejemplo, se han establecido límites, se establecen aguas, se establecen territorios. Es algo que no va a ser cambiante, ¿verdad? Obviamente, si se llega a hacer algún tipo de cambio en esto, va a resultar en lo que comentábamos la vez anterior, ¿verdad? En alguna necesidad de violación a un tratado internacional o incluso la necesidad de un estado de guerra por precisamente violación a esas normas internacionales. Y la segunda subdivisión de los tratados o contratos son los ejecutorios. Se les llama también que tiene efectos sucesivos. Eso quiere decir que tienen efectos cuando se presentan las circunstancias adecuadas, ¿verdad? Como el tema del comercio, la extradición, la alianza entre los estados. Si tomamos el tema de la extradición, por ejemplo, Guatemala tiene tratados de extradición con muchos países, por ejemplo, con Estados Unidos. Existe el tratado de extradición, ¿verdad? Pero únicamente se va a activar en el momento en que hay una persona que tenga orden de extradición, que ha sido capturada, que ha sido en conocimiento del órgano jurisdiccional y el Estado autoriza su extradición, ¿verdad? Entonces, no es un tratado, pero ese ejecutorio tiene efectos sucesivos porque se va a ir activando cada vez que exista la causa que dio origen al mismo. A diferencia del ejecutado, es permanente, ¿verdad? Es de todos los días, ese no cambia. Y la segunda subclasificación del contenido o función jurídica son los tratados ley. Estos tratados ley van a ser aquellos que crean un marco jurídico dentro del cual va a evolucionar el ente jurídico. Estos son instrumentos de carácter general, son creativos y contienen disposiciones eminentemente sustantivas. En estos tratados tenemos de los ya conversados la creación de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional del Trabajo, hemos visto también la UNICEF, hemos visto OTAN,
¿verdad? La CIDH, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Todos estos entes, los cuales van a tener carácter general y que tienen disposiciones sustantivas desde el momento de su creación. La segunda clasificación es de acuerdo a los participantes, a los sujetos que participan en un tratado o en una convención. De acuerdo a los participantes, estos pueden ser bilaterales o multilaterales. Esto es más sencillo. Bilaterales, donde participan 2 estados o 2 órganos del derecho internacional público, ¿verdad? Puede ser uno un organismo internacional y otro un estado. Y los multilaterales van a ser aquellos donde participan más de 2 estados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a sus participantes, pueden ser bilaterales o multilaterales. La tercera clasificación es con base al objeto. Con base al objeto podemos tener tratados generales y tratados especiales. Los generales son aquellos tratados que van a contener en su andamiaje y en su contenido varios temas. Y los especiales son aquellos tratados que van a tratar un tema en específico, pudiendo ser un tema político, un tema económico, un tema social, un tema administrativo, un tema financiero, un tema medioambiental, un tema minero, ¿verdad? Pero va a ser específico en un tema determinado. Estaba ahí levantando la mano una persona. Bueno, ya la bajo. No sé si hay alguna duda, porque alguien había levantado ahí la mano. No, Alex, se me activó, perdone. Bueno, entonces repitiendo, por sujeto van a ser generales, ¿verdad? Cuando contiene varios temas el tratado, y especiales cuando son temas puntuales o temas específicos. Y la última de las clasificaciones es de acuerdo a la incorporación de los estados. De acuerdo a la incorporación de los estados, estos se pueden dividir en abiertos o cerrados. Abiertos son aquellos que admiten la adhesión de otros estados, ya sea en forma amplia, ¿verdad? Abierta a todo estado o restringida a determinados estados de una región geográfica. Cuando veamos justo en la siguiente sesión el trámite para aprobar o ratificar un tratado internacional, vamos a ver que hay tratados que quedan abiertos por cierto tiempo para que estos entren en vigencia. Por ejemplo, hay tratados donde se requiere que la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sea por 10 estados, pero va a entrar en vigencia hasta que llegue la ratificación de 20, por así decirles, ¿verdad? Esas condiciones quedan establecidas al momento de la aprobación del mismo. En este caso, estaríamos ante un ejemplo de un tratado abierto, porque es en aquellos casos donde se permite posteriormente la adhesión a los mismos. Y la otra división serían los tratados cerrados. Estos se celebran exclusivamente entre los contratantes originarios y no admiten adhesión a otros estados. Por ejemplo, cuando son tratados de libre comercio específicos entre una región, por ejemplo, Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, únicamente se permite que participen o se adhieran los que estuvieron en la celebración. En ese caso, no se deja que nadie más pueda ingresar a la ratificación del tratado. A la inversa, abierto sería que Estados Unidos celebra un tratado de libre comercio con Guatemala, Honduras y El Salvador, pero lo dejan abierto para que Nicaragua, Costa Rica y Panamá puedan adherirse. Estaríamos frente al ejemplo de un tratado abierto, ¿verdad? Entonces, esta última clasificación, de acuerdo a la incorporación, es cuando se permite o no la adhesión posterior a la aprobación de un tratado internacional. No sé si hay alguna duda en la clasificación. Repitiendo, sería la división por su contenido o función jurídica, por los participantes, por el objeto y por la incorporación de los estados. ¿Alguna duda? No, licenciado, estamos claros. Bueno, entonces voy a hacer yo el repaso de regreso, a ver si estamos claros.
Vamos a ver. No, voy a pedir que participen. César Humberto Ortiz. Sí, licenciado. A ver, mencióneme dos denominaciones que se le dan a los tratados internacionales. Pacto y protocolo. Muy bien, pacto y protocolo. Vamos a ver, Claudia Nadine. Sí, licenciado. Cuéntenos más o menos qué es un pacto y un protocolo. Un pacto y un protocolo. Un pacto y un protocolo, son distintas, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, el protocolo yo diría que es como el procedimiento que se lleva para cierta reunión, por ejemplo, o sea, tienen que seguir ciertos pasos para terminar la reunión o es que no sé qué palabra me está faltando aquí. Y el pacto diría yo que es un acuerdo entre dos particulares. El pacto más o menos, pero el protocolo no. A ver, Marcos. Sí, licenciado. Pues sí. El protocolo, bueno, los dos, el pacto y el protocolo son instrumentos jurídicos. Muy bien. Pero en cuanto al protocolo, no tiene existencia propia, sino trata o enmienda ciertos aspectos de un tratado principal. Sí. Ya sea ampliándolo o haciéndole algún matiz propio a ese tratado, ¿no? Muy bien, por ejemplo. En aspectos bueno, el convenio no sé si sabe acerca del Marpol. El convenio Marpol es un convenio de prevención de la contaminación marítima. Y entonces tiene sus protocolos 1 y 2 y que hablan específicamente de las áreas de la contaminación en ciertas áreas, por ejemplo, en el mar territorial o en la zona contigua o en la zona económica exclusiva. Ok, muy bien. Entonces, el protocolo van a ser instrumentos jurídicos que no tienen existencia propia y que enmiendan, ¿verdad? Algunos aspectos del tratado principal, ¿verdad? Esa es la base, que es como que fuera una reforma en una ley, ¿verdad? El protocolo va a ser como que fuera una reforma en una ley. Gracias, Marcos. Interesante, me obliga a leer porque sí me llamó la atención su ejemplo y por la definición me parece atinado, ¿verdad? Aunque no conozco los detalles de sus protocolos, pero esa es la universidad y todos los días aprende uno, ¿verdad? Gracias, Marcos. Gracias, licenciado. Daniela Molina. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Miren, y si abren cámara, les agradezco mucho que sí sé con quién estoy hablando. Mire, mencionamos hoy en la primera parte de la clase otros instrumentos que no tienen categoría de un tratado. ¿Me puede mencionar uno y explicármelo? Explicárselo, pues no tanto, pero los que recuerdo son el proceso verbal y el cambio de notas, creo que dijo. Bueno, cuénteme, ¿qué es el cambio de notas? Perdón, Elic, es que no le escuché mucho. El cambio de notas. Que le explique el cambio de notas. ¿Sí? ¿Qué entendió usted en el cambio de notas? Bueno, lo que recuerdo que dijo y logré como que medio apuntar es que la correspondencia que se intercambian las partes entre. Y eso es lo
No lo escuchamos bien, no sé si los demás escucharon. Se le entrecorta a la compañera. ¿Se escucha entrecortado? Es que me está fallando el internet. No sé si ya me escucha o si no lo escribo. Sí, se entrecorta. A ver, Orlando Medina. Buenas noches, Lick. Perdón que cuesta que active esto. El cambio de notas vendría a ser revertir un acuerdo entre los estados por medio diplomático. Sí, en efecto, es algún tipo de comunicación de asuntos administrativos o la ratificación de un tratado, ¿verdad? Sí. Es una comunicación administrativa o la ratificación de un tratado. Muy bien, gracias. Orlando, mencióneme algún otro instrumento que no tiene categoría de un tratado. ¿Convenios, no? No, convenios no. Los convenios serían un tratado. De los que vimos hoy. No estaba inmerso en la clase, Lick. Entonces, Orlando. A ver, Norma. Gracias, Lick. Podríamos hablar del armisticio. Y el armisticio, yo cuando explicaba el armisticio lo relacionaba en el problema ahorita de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Que ellos podían llegar a tener como que ese pacto de interrumpir la guerra que hay, ¿verdad? Para poder llegar a ponerse de acuerdo para ya no continuar guerra. Más o menos eso es lo que sí. Excelente, Norma. Excelente. A ver, Fabiola Noemí Ramírez. Fabiola Noemí Ramírez. Hugo Leonel Scott. Hugo Leonel Scott. Al que no me escucha. Lo voy a retirar. ¿Está ahí, Hugo? No. Ya lo desperté. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Dijimos que dentro de la clasificación de los tratados, estos pueden ser por su contenido, por sus participantes, por su objeto y por la incorporación de los estados. ¿De acuerdo? Entonces, por su contenido, ¿cuáles son los tratados o contratos? ¿Está ahí, Hugo? Sí, Jefferson. Si gusta se lo digo yo, licenciado. Sí, por favor. Los tratados o contratos son aquellos que se celebran entre dos o más estados con fines muy específicos. Estos se clasifican en dos, o sea, podemos encontrar dos clases entre ellos, que son los ejecutados y los ejecutorios. Los ejecutados tienen naturaleza Perdón, antes de eso, para sumarle, se celebran en dos estados, ¿verdad? Pero contiene prestaciones recíprocas, ¿verdad? Esa es la característica. Hay derechos y hay obligaciones para ambas partes, ¿sí? Gracias, licenciado. Esa parte no lo... Sí, por eso se lo agregué. Continúo con... Sí, por favor, sí. Entonces, como decía, los ejecutados tienen naturaleza perpetua y no varían. Y esto puede, aunque cambien los gobiernos, puede ser la fijación de los límites, aguas y territorios. Muy bien. Y los ejecutorios, también llamado efectos sucesivos, y solamente surten efectos cuando se presentan las circunstancias apropiadas. Por ejemplo, tratados sobre extradición, comercio, extradición o alianzas entre estados. Así es. Muy bien. Excelente, Jefferson.
Gracias ahí por el apoyo. Finalmente, dijimos que se puede dividir por sus participantes. Alguien que me ayude cuáles son las dos divisiones de acuerdo de la clasificación de los estados de acuerdo a los participantes. Karen. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, se dividen en bilaterales, en las cuales solo participan 2 estados u organismos del derecho internacional público, y multilaterales, en el cual participan más de 2 estados. Excelente. No me bajen la mano Hendris ni Delia. Vamos con Hendris. Por su objeto, ¿cómo se pueden dividir los tratados? En generales y especiales. Los especiales pueden subdividirse en políticos, económicos, sociales, administrativos y financieros. Sí, perdón, tal vez Henry, no es que se dividan, sino que versan sobre un tema. No, digamos los especiales no se subdividen, sino que los especiales es cuando los tratados versan sobre un único tema, pudiendo ser un tema político, un tema económico, un tema social, un tema financiero, ¿verdad? Un tema medioambiental, un tema de política migratoria, un tema de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, el especial es porque es un tema específico. Ok, gracias, muy amable. ¿Y los generales? Hendris, ¿qué se me hizo? Son los que tratan varios temas en su contenido, Lick. Así es, Orlando. Es cuando tratan varios temas, ¿verdad? A ver, y para terminar, Delia, por la incorporación de los estados, ahí sí se dividen en 2. ¿Cuál es esta clasificación? ¿Está por ahí, Delia? Delia, no le escuchamos. A ver, Ronnie, Mauricio. Disculpe, no lo escuché muy bien. La clasificación de acuerdo a la incorporación de los estados, ¿cómo puede ser? Permítame que yo tengo unos apuntos, lo voy a localizar. Si no me equivoco, mira, no lo encuentro, pero según lo que recuerdo es abiertos y... Permítame. No lo encuentro, yo soy sincero. Aquí lo tenía en los apuntes, pero lo tengo todo revuelto, no lo encuentro. Bueno, a ver, Norma. Abiertos y cerrados, Lick. Abiertos es cuando permite la incorporación de más estados después de que se haga la negociación, y los cerrados no permite que se adhieran más estados. Muy bien, excelente, así es. Entonces, esa sería la última de las clasificaciones de acuerdo a la incorporación de los estados. Entonces, con eso agotaríamos el contenido de la sesión del día de hoy. Si ustedes ven su programa, el contenido del segundo parcial es un poco más corto que el del las primeras 2 unidades. Dejaríamos solo la tercera sesión para el día viernes, donde vamos a ver el trámite de un tratado, la terminología, la validez, invalidez y la nulidad de los tratados. Entonces, con eso terminaríamos la unidad 3. Si no hay preguntas, aquí terminaríamos la clase. Cruz Eduardo, ¿tiene la mano levantada? Licenciado, un ejemplo de la última pregunta que hizo, de los abiertos, sería el Tratado de la OTAN. Sí, pueden adherirse nuevos estados, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla con toda la normativa. Y un ejemplo como de los cerrados, donde no hace más. Por ejemplo, la integración de la OEA, ¿verdad? O sea, ya no se permite que surja un nuevo estado. Entonces, por lo tanto, no va a poder adherirse, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, en este caso, si Belice resultara siendo un estado independiente, así ya con la de ley, no podría agregarse, ¿o sí? ¿O ya tiene reconocimiento. Recuerden que ellos tienen CIA en la OEA y tienen CIA en la ONU. Ah, bueno, ahí estamos, esa será mi duda. Sí. Gracias, Lick. Vaya cruz, no hay pena. Recuérdense que el tema de Belice es un tema interesante que lo vamos a ver en una clase específica, ¿verdad? Pero bueno, yo les dejaría tal vez en el tintero el tema de los tratados abiertos. Hay uno que recientemente se discutió el año pasado. Es el tratado pero el nombre no es tratado, de Iguazú, que es con relación a temas de extracción minera y ambientales, porque ahí se buscaba que Guatemala ratificara este tratado, y si no estoy mal, Chile sí lo hizo el año pasado, entonces estaban buscando más países para que el mismo entrara en vigencia. Yo no recuerdo el nombre ahorita, pero tal vez valdría la pena que lo investigamos. Ese se estuvo discutiendo el año pasado y hubo pronunciamientos fuertes porque se cerraba la fecha en que tenían los estados para adherirse, ¿verdad? Si no llegaban al mínimo de estados, creo que eran 14 en ese momento, el tratado no entraba en vigencia. Yo voy a tratar de buscárselos y se los subo en el Classroom para que lo podamos ver como un ejemplo práctico. Tengo ahí manos levantadas. Cruz, estamos, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Zaida. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. En la última clase usted nos indicó que nos iba a dejar una tarea de 2 puntos por el tema del examen, y dijo que en esta semana la iba a poner. Así es. ¿Eso? Sí, empiezo. Ah, ok. No se preocupe. Gracias. Yo se los voy a informar. Vaya Zaida, la orden. Bueno, si no hay más dudas, ahí estaríamos, y qué gusto saludarles. Les deseo una buena semana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.